Hola, hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a nuestra Escuela de Gestión de Riesgos. Justo hoy día estamos en nuestra segunda sesión. Mi nombre es Nicolás Alcócer, los saludo desde Perú. Y bueno, hablemos un poco sobre lo que veremos el día de hoy. La semana pasada, Luis Felipe, nuestro experto en gestión, nos comentaba sobre la identificación y la importancia que tiene dentro de estas etapas. Y esta sesión veremos la medición y la evaluación. Vamos a ir desde la parte teórica hasta la parte práctica. Vamos a aprender cómo trasladar todos estos conocimientos en un software como Pirani y lo fácil que es de usarlos. Antes de empezar con nuestra sesión, quisiera comentarles un poco sobre la Academia Pirani. Todos nuestros contenidos como el podcast, los ebooks, material de apoyo para poder aprender más en una sola web. Esto se llama Academia Pirani, donde van a poder encontrar mucho material de aprendizaje para todos ustedes. Hacemos nuevos contenidos todas las semanas. Ahí mismo también van a poder encontrar estos webinars que están siendo grabados. Y bueno, ahora sí, quisiera darle la bienvenida a Juan David Parra, quien es especialista en gestión de riesgos y gerente de Customer Success de Pirani. Buenos días, Juan David, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Un Muy saludo buenos para ti y días. para todas las personas que están acá conectadas el día de hoy. Feliz de tenerte en este espacio, Juanda, donde nos vas a contar un poco más sobre la medición y evaluación, esta segunda etapa del SARO. Y pues estamos con muchas ganas de seguir aprendiendo sobre el tema. Así que, sin más, te doy el pase para que nos puedas explicar a fondo sobre este tema. Ok, listo. Vale, Nico, muchísimas gracias de todas maneras por la invitación y nuevamente qué gusto nuevamente estar acá acompañándolos en esta iniciativa por parte de Pirani referente a la academia y que sigamos entre todos compartiendo y democratizando la gestión de riesgos interna y a nivel de organizaciones. Bueno, chicos, efectivamente entonces dentro de las etapas del SARO, el día de hoy lo que vamos a estar evaluando y vamos a estar revisando es la segunda etapa en cuanto a las etapas del SARO de la medición y evaluación. Recapitulemos un poquito de lo que habíamos visto el jueves pasado, en donde efectivamente estábamos hablando de la primera etapa, que era todo el proceso de identificación, en donde las organizaciones tienen que definir netamente un contexto y básicamente en ese contexto se hace un mapeo de todos los procesos dentro de la organización. ¿Listo? Adicional a eso, entonces ya que después de que las organizaciones tengan habilitado, definido y establecido el contexto, lo que hacemos nosotros como área de gestión de riesgos es involucrarnos un poquito más en cada uno de los procesos dentro de la organización, con la única finalidad de que nosotros podamos hacer el levantamiento o la etapa inicial de la identificación de los riesgos. ¿Listo? La idea pues es que este espacio sea un espacio dinámico, entonces por favor, si tienen alguna duda de algún slide o a medida de que vayamos avanzando, pueden ir escribiendo todas sus preguntas mediante el chat para que efectivamente a medida que vayamos avanzando podamos solucionar las dudas y que este espacio sea un espacio para que todos podamos co-crear conocimiento. Básicamente primero tenemos que efectivamente definir qué se hace en esta etapa. Como les venía diciendo entonces, la norma ISO 31000 define el riesgo como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos, que básicamente eso es la parte de la primera etapa, que es la definición del contexto o establecer todos los procesos dentro de la organización. ¿Qué se hace acá? Y dependiendo cómo las organizaciones lo manejen, nosotros podemos tener diferentes niveles de proceso. Como se explicó en la sesión anterior, tenemos la parte de los macroprocesos, procedimientos, subprocesos, dependiendo del organigrama de cada uno de ellos. Nosotros dentro de la metodología se sugiere que por un tema también de buenas prácticas se haga un levantamiento de riesgos discriminándolo por cada uno de sus niveles. Puedo hacer identificación de riesgos a través de macroprocesos, a nivel de subprocesos y a nivel de procedimientos. ¿Listo? Adicional a eso, entonces, la parte de la definición es, una vez identificados los procesos, esta etapa busca medir los riesgos que se han surgido en cada una de estas actividades. Es donde es importante una intervención o una interacción directa con los dueños del proceso, que todo sea como una conversación en donde el dueño del proceso le explique a los analistas o al área o a las gerencias cuáles son sus riesgos que tienen previamente identificados.
¿Qué es lo que sucede en esta conversación? Que puede que efectivamente la persona tenga claro cuáles son sus riesgos o puede que los esté confundiendo con una identificación a través de una causa o a nivel de consecuencia. Ahí es la importancia de donde las áreas deben estar capacitadas en el sentido de que le deben guiar o deben ser una pauta para la correcta identificación de la parte de todos los riesgos. ¿Listo? Como resultado, y como ya todos lo conocemos, por cada uno de los riesgos que se identifiquen, ya sea para los diferentes procesos, subprocesos y macroprocesos, por cada uno de los riesgos es importante que tengan una valoración. ¿Cuál es la valoración? Lo que ya todos conocemos, una probabilidad y un impacto. ¿Listo? Que al final la multiplicación de esas dos variables nos van a dar el cálculo del riesgo inherente o de la exposición del riesgo. ¿Listo? Ya más adelante vamos a ver un poquito referente al tema de la calificación y al final vamos a cerrar con un ejercicio práctico para que todo lo podamos tener súper claro de cómo identificar las etapas en el contexto en el cual cada uno está en este momento. ¿Listo? La parte del riesgo, entonces, definamos que es un riesgo operativo. En muchos textos, en muchas circulares, en muchas, en internet o en diferentes artículos que han publicado, definen como la posibilidad de que ocurra un evento o su materialización y que a causa de esa materialización se produzca una pérdida significativa. Esa pérdida no necesariamente se puede ver en efectos económicos, sino se puede ver en diferentes aspectos que ya más adelante lo vamos a ver. De ahí la importancia de que el riesgo se deba calificar por un impacto y por una frecuencia. Puntualmente en este slide, lo que estamos mostrando es que nosotros dentro de la calificación del riesgo inherente, para el cálculo de la frecuencia, básicamente las organizaciones utilizan dos unidades de medida. La primera es una parte de una casuística y la segunda es un tema de una periodicidad. ¿Listo? Pero, ¿qué es casuística y qué es periodicidad para que todos lo entendamos desde un contexto básico? Y es, al final, la probabilidad está basada en casuística, que puede ser una regla de 3 de los 50 casos, es decir, el 5% de los casos, puede que se materialice ese riesgo, o otra unidad de veces, otra unidad de medida puede ser cuántas veces ese riesgo está en la ejecución de ese proceso, que ahí detona la parte de la periodicidad. Una vez al mes, una vez cada año, puede que efectivamente sea un riesgo que solo se vea materializado una vez al año, en donde si se materializa una vez en el año, pues su valoración va a ser más crítica, ¿sí? Porque la organización no puede permitir de que si el riesgo solo está en una vez en el año, pues se materialice. ¿Listo? Entonces, basado en la casuística, en la periodicidad o en la combinación de esas dos opciones, podemos calcular la frecuencia de nuestros riesgos. ¿Listo? Y efectivamente, para la valoración del impacto, que al final lo que se define como impacto es la consecuencia de lo que se espera en cuanto a su materialización, puede ser en términos cuantitativos y en términos cualitativos. ¿Listo? En términos cuantitativos, aquellos criterios que miden el impacto de los riesgos desde un punto de vista financiero. Es decir, y ahí hablamos del tema económico. Si yo te me materializa un riesgo, entonces por cada uno de mis niveles de impacto, que ya les voy a mostrar en un mapa de calor, por cada una de las zonas o por cada uno de esos niveles se deben definir rangos dependiendo el tratamiento de los riesgos. Entonces, un ejemplo, tengo mi mapa de calor de 5x5 y en la valoración del impacto tengo la primera zona, son pérdidas económicas de 0 a 20 millones o a 20 soles o 20 dólares. La segunda escala está basada de 20 dólares a 50 dólares. ¿Sí? Entonces, al final, los riesgos que caigan en esa zona o en ese cuadrante se define como en caso de que se lleguen a materializar, esa es la pérdida económica que yo voy a tener. Por un tema efectivamente de buenas prácticas, ¿qué es lo que se sugiere? Que la parte de la calificación del impacto no solo se tenga en cuenta en términos económicos,
porque la experiencia y los manuales y los fundamentos y experiencia que hemos tenido es que no necesariamente un riesgo en caso de materializarse solo se va a ver afectado la parte económica de las organizaciones, sino que efectivamente nosotros podamos tener una valoración integral en el impacto. Es decir, tener en cuenta términos económicos, tener en cuenta términos reputacionales, términos de contagio, términos de procesos, temas de continuidad de información, de continuidad del negocio y términos de seguridad de la información. Efectivamente van a haber unos riesgos en donde solo se van a ver afectados en términos económicos. No voy a tener, por ejemplo, un impacto a la continuidad de negocio, ¿sí? Pero van a haber otros riesgos que solo se me van a materializar en términos legales. Entonces, al final, yo puedo tener una combinación de diferentes criterios para llegar a la valoración de un impacto consolidado. ¿Listo? Y adicional a eso, en la parte de la identificación de los riesgos, es importante definir un factor detonante para la materialización de un riesgo operativo. Procesos, personas, tecnologías, eventos externos. Eso lo hemos visto pues, en el día a día, en donde efectivamente un riesgo puede materializar otros riesgos de otros procesos. Por ejemplo, la indisponibilidad en cuanto a un servicio tecnológico nos puede detonar materializaciones a causa de otros efectos, que más adelante lo vamos a ver con un ejercicio práctico de cómo se hace. Al final, nosotros cuando hagamos la calificación de nuestros riesgos dentro de la organización, quizás la forma más práctica o más sencilla de poder ver visualmente la organización cómo está actualmente en gestión de riesgos es a través de un mapa de calor. Básicamente la definición del mapa de calor es un plano cartesiano con dos coordenadas, uno en el eje X, otro en el eje Y. En el eje X siempre se va a estar el impacto y en el eje Y siempre va a estar la valoración de la probabilidad o la frecuencia. Y adicional a eso, nuestro objetivo es que a partir de unas coordenadas podamos efectivamente ubicar la zona en donde nuestro riesgo va a caer dentro del mapa de calor. ¿Listo? Este es básicamente una definición de un mapa de calor, que es un gráfico en el cual se identifica mediante un código de colores para efectivamente agrupar información. ¿Listo? Nuevamente, en el eje horizontal, el impacto, y ahí va a estar, y es importante mencionar, el impacto consolidado. El impacto consolidado y ahí desprenden todos los criterios, términos legales, términos económicos, reputacionales, seguridad de la información, continuidad y demás. ¿Listo? ¿Por qué es importante hacerlo de esta forma? Porque estamos midiendo de cierta forma el riesgo a nivel integral, no solo en un aspecto. ¿Listo? Y en términos de probabilidad, el número de veces que ese riesgo se puede llegar a materializar en una línea de tiempo, o también es importante que a partir de una casuística, es decir, vamos a revisar el histórico de los eventos dentro de la organización para definir, por ejemplo, esos límites, de cuántas veces ese riesgo se ha llegado a materializar en el último año y con base en esos segmentarlo o dividirlo en esta parte de rara vez, improbable, posible, probable y casi seguro. ¿Listo? Acá es algo muy importante definir el perfil de riesgo dentro de las organizaciones. El perfil de riesgo de las organizaciones básicamente está basada en esas zonas o en esos sectores que estamos viendo dentro del mapa de calor. Y generalmente está adaptado o relacionado a un semáforo, que es todo lo que efectivamente conocemos en nuestra cotidianidad, en donde todos los riesgos que están creados y ubicados en una zona de color rojo son críticos, en los que están en color amarillo o naranja son moderados y en los que están en color verde son los que generalmente las organizaciones aceptan o están protegidos dentro del apetito de riesgo. Pero acá hay algo muy importante y es que nosotros dentro de la definición del contexto tenemos que tener claro y es el tratamiento de esos riesgos dependiendo la zona en que estén dentro del mapa de calor. Me explico.
Todos los riesgos que, por ejemplo, estén categorizados como una estrategia baja, las organizaciones están dispuestas a aceptarlas. ¿Qué quiere decir? Que esos riesgos se pueden llegar a materializar sin problemas, sin tener una afectación real en temas de presupuesto, en términos económicos o en términos reputacionales de contagio o los criterios con los cuales ese riesgo se haya evaluado. Los que están en una escala moderada son los que generalmente se les hacen un plan de tratamiento para que efectivamente en el día a día esos riesgos de alguna u otra forma no tengan una afectación en los diferentes ámbitos en cuanto a la valoración del impacto. Y efectivamente las que son de color rojo son los que las organizaciones no van a estar dispuestas a aceptar. ¿Por qué? Porque son pérdidas económicas por grandes volúmenes de dinero, porque son riesgos que reputacionalmente dejarían en imagen a la compañía afectada en caso de que la compañía ofrezca productos hacia sus clientes, ¿sí? ¿Y qué es lo que se hace? Generalmente la parte de la calificación del riesgo inherente está basada en mitigar esos riesgos en donde su tratamiento está en esos dos sectores, críticos o moderados. Los bajos no les hacen tanto tratamiento, nuevamente, porque están dentro del apetito de riesgo. Es decir, como lo dice acá el slide, la organización los puede asumir. ¿Los asume de qué? Dependiendo del apetito, y el apetito está acorde a la zona en donde esos riesgos están ubicados dentro del mapa de calor. También tenemos que definir, y otro tip que lo conozco, lo he visto y también muchos textos lo mencionan, es que el tratamiento también está dado en el proceso en cual está ubicado. No es lo mismo un riesgo asociado a un proceso de tecnología por su criticidad asociado a temas de continuidad de negocio que un riesgo materializado en un proceso contable. No vamos a tener las mismas repercusiones, no vamos a tener el mismo impacto, no va a ser la misma magnitud en su materialización en caso de que llegue a suceder. ¿Listo? No sé si hasta acá ha sido claro, tengan alguna duda referente pues, a la explicación del contexto. No sé si nos puedan escribir por el chat si está siendo clara la información hasta el momento. Juan David, hasta ahora no tenemos preguntas, todo está quedando súper claro. Ok, listo. Acá nos ha llegado una pregunta. ¿Existe alguna fórmula para el apetito al riesgo? Para la fórmula del apetito de riesgo, sí, hay varias, pero al final la fórmula la define el contexto de las organizaciones. No es como tal una fórmula matemática que se puede aplicar para todos los sectores, porque no todos los sectores funcionan de la misma forma. En el sector industrial tienen tal vez una fórmula para cuantificar eso, y al final eso también está basado esencialmente en los ingresos de las organizaciones, en su estado en sus estados o sus balances financieros. ¿Listo? Listo, Juanda, yo creo que podemos seguir avanzando. Ok. Para poder mostrar después la parte, cómo hacemos toda esta teoría, cómo la volvemos práctica. Listo. Y al final, ¿qué es lo que nosotros esperamos de que, al final, qué es lo que se espera de que cuando las organizaciones tengan mapeado todos sus riesgos? Es poder ver diferentes tipos de perfiles para hacer dos tipos de medición. La primera, un mapa de calor para entregarla al dueño del proceso. Yo inherentemente con la identificación de mis riesgos, ¿cómo estoy a nivel de exposición de mi proceso puntual, mi proceso de TI, mi proceso de contabilidad, mi proceso de recursos humanos? Y otro pilar fundamental es conocer en términos globales la organización, cómo está, que ese es lo que conocemos como el perfil inherente o el perfil residual dentro de las organizaciones. ¿Listo? La fórmula del riesgo inherente, multiplicación de impacto por probabilidad, porque recordemos que cuando nosotros configuramos una metodología en cuanto a riesgos, está dado tanto cuantitativamente como cualitativamente. Es decir,
cada uno de nuestros niveles de valoración en cuanto al impacto y en cuanto a la frecuencia van a tener unos pesos. Y por tener esos pesos, acorde a la importancia de lo que signifique para nosotros, podemos multiplicar y hacer operaciones matemáticas. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan preguntas, ya la parte, vamos entonces efectivamente a hacer la parte práctica para afianzar estos conocimientos enfocados a una herramienta. ¿Listo? Cuando acá nos preguntan, ¿la materialización de los riesgos se debe obligatoriamente cuantificar económicamente? Cuando empezó todo el tema de los riesgos, las organizaciones, uno de los principales objetivos de hacer gestión de riesgos es garantizar la continuidad de los negocios. Efectivamente, las organizaciones deben tener solvencia económica. Por eso es que inicialmente cuando se empezó a hacer gestión de riesgos hace mucho tiempo, las organizaciones solo lo basaban en voy a hacer gestión de riesgos para no perder dinero. Por eso es que la valoración del impacto siempre va a estar dada en términos económicos, dejando por fuera aspectos importantes como cumplimiento de regulaciones en términos normativos, en términos reputacionales, y esos aspectos que hasta ahorita están siendo emergentes no se estaban incluyendo dentro de la valoración del impacto. No necesariamente todos los riesgos se deben evaluar en términos económicos, porque la materialización no necesariamente te va a repercutir a ti en dinero. Por ejemplo, el incumplimiento de una póliza. Eh, Efectivamente, el incumplimiento de una póliza sí se puede ver afectado en términos económicos, pero también en términos reputacionales, porque la persona quien adquirió esa póliza dice, no, es que esta empresa me incumplió. Pues quedaron mal en términos económicos y en reputacional también, porque la empresa, por X o Y razón, no respondió. ¿Listo? Entonces, de ahí la importancia de que, nuevamente, todos los riesgos no se deben medir por todas las variables. Sería lo ideal, porque al final lo que se quiere es, nuevamente, medirlo en diferentes aspectos, ya sean en términos legales, en términos económicos, para validar como tal esa hipótesis de una metodología integral. ¿Listo? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer entonces es hacer una explicación de la parte de los de interactuar con la herramienta. Listo, Juanda. Mientras que vamos entrando en la herramienta, quería comentarles que, bueno, ustedes pueden disfrutar de una prueba gratis por 30 días de nuestra herramienta, donde van a poder ver que Pirani Rixmen Suite es una herramienta muy completa, donde vas a poder registrar procesos, riesgos, controles, eventos, planes de acción. Y lo mejor de todo es que hace un par de meses hemos aumentado el módulo de reportes, donde vas a poder tener tus reportes en cuestión de segundos y parametrizados como tú lo deseas. Yo les voy a dejar el link ahora para que puedan acceder a esta prueba gratuita a través del chat y poder ir haciendo el ejercicio práctico con Juan David al mismo tiempo. ¿Me confirman, por favor, si les está llegando el link por el chat? Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, listo. Ya pueden ir abriendo el link, es para que hagan el registro, que es en cuestión de segundos, y pues podemos ir a la par con Juan David viendo el tema práctico, ahora sí, de la segunda etapa del SARO. Ok, listo, ¿vale? Entonces les voy a compartir pantalla de nuestra solución. ¿Ahí están viendo el software? Sí. Sí, ya lo estamos viendo. Ok. Listo. Entonces, efectivamente, como decía Nico, el objetivo entonces de esta segunda parte de la Escuela de Gestión de Riesgos es que podamos hacer una parte tanto teórica como práctica. Entonces, ahora toda la explicación lo vamos a hacer, lo vamos a parametrizar en conjunto para que podamos entonces, de cierta forma, garantizar de
plasmar esos conocimientos, pero ya aplicados a la cotidianidad o a la vida real. ¿Listo? Creo que tienen tal vez otra pregunta que está creo que en el chat. Por el chat. En la medición del impacto. Déjame revisar ahora. Ok. Sí, acá dice, en la medición del impacto se debe tener en cuenta si el riesgo se materializa una vez o si se materializa todas las veces esperadas del año. Eso es una pregunta bastante interesante. Cuando nosotros hacemos el tema del levantamiento de la metodología y de la forma en que nosotros vamos a evaluar la frecuencia, debemos definir esa unidad de medida. Porque no es lo mismo tener un rango muy amplio de tiempo en cuanto a la historia de la compañía, 3, 4, 5, 6, 7 años, a definirla en 6 meses o en un año. ¿Qué es lo que más se recomienda o se sugiere? Y es que el contexto de un levantamiento de una línea de tiempo esté dada en ese mismo monitoreo. Recordemos que nosotros dentro del proceso de identificación, ese proceso de identificación se tiene que hacer periódicamente cada 6 meses o una vez por año. ¿Por qué? Porque en el tiempo los riesgos pueden cambiar. Pueden cambiar de contexto, pueden cambiar de proceso, pueden cambiar de calificación, siendo el mismo riesgo. Entonces, es importante que nosotros hagamos un monitoreo y que a ese monitoreo le definamos una periodicidad, ¿sí? Nuevamente, podemos cambiar la calificación o podemos que también en esa parte del monitoreo identificar riesgos que en su momento cuando se hizo la etapa inicial y nos sentamos con ese líder de proceso, no se tenía mapeado. O tal vez porque en ese periodo de tiempo también ese proceso o se deshabilitó y salió de la compañía, o efectivamente puede pasar de que ese riesgo sea un riesgo emergente a causa de otro proceso. ¿Listo? Entonces, es importante que se haga un monitoreo a los riesgos en el periodo de tiempo y se debe también establecer una unidad de medida importante para saber si esos rangos de mi mapa de calor en cuanto a la frecuencia están dados o en una línea de 6 meses o en una línea de un año, o eso ya se define. Y también, nuevamente, la frecuencia se define con base en la casuística o la periodicidad. Y esas dos variables la defino con base en la historia de la compañía. Entonces, para definir también una unidad de medida, tengo que devolverme al pasado para saber qué tanta información tengo. Si no tengo información, una buena unidad de medida es empezar por 6 meses, en caso de que hasta ahorita estoy aprendiendo a hacer gestión de riesgos. ¿Listo? Vale. Entonces, bueno, la idea entonces es que efectivamente todos podamos ingresar a la herramienta y poder hacer entonces un ejercicio práctico. Entonces vamos a dar 2 minutos para que terminen de ingresar al link. Las personas que efectivamente no se han registrado al software entonces lo puedan hacer. Y vamos entonces haciendo un ejercicio paso a paso entre todos. Mientras, Juanda, podemos ir respondiendo acá. Hay una pregunta que nos hacen. ¿Cuesta entender a un jefe que jamás ha llevado un registro de riesgos? Eh, sí, claro, cuesta bastante porque al final las organizaciones y sobre todo la parte de las altas gerencias no les ven el valor agregado de por qué yo debo hacer gestión de riesgos. Y eso va más asociado a un tema cultural. Pasa en todos los sectores, en sectores industriales, en sectores bancarios, fiducias, sector retail, minoenergético, eso va a pasar en todos lados. Al final, la forma de cambiar ese chip es demostrar de que en realidad la organización sí está obteniendo un beneficio en establecer una metodología e invertir en un presupuesto para que efectivamente empiecen a interiorizar una cultura de gestión de riesgos y entiendan cuál es la necesidad. Y eso va a pasar siempre. Eh, Conozco conversaciones con clientes en donde dicen la gestión de riesgos están, o sea, ven al área de gestión de riesgos como la del cisne negro, porque ellos son los que están detrás de los líderes de proceso, preguntando si ya hicieron la identificación de sus riesgos, ya hicieron la identificación de los eventos y demás. Al principio cuesta, todo es un tema cultural, pero al final todos los resultados se van a ver en diferentes gráficas, en temas de indicadores,
Y si la organización garantiza la continuidad de negocios, tal vez ese va a ser el mejor plus que ustedes pueden tener en cuenta que, para que empiecen o para mejorar en caso de que estén haciendo gestión de riesgos. Listo, Juanda, yo creo que ya podemos empezar con Ok, la demostración práctica de nuestra sesión. ok, listo, vale, perfecto. Entonces, cuando ustedes efectivamente se autentiquen al sistema o ingresen a la herramienta, ingresan a la plataforma, ingresan a Pyramid Risk Suite, la herramienta va a contar con una parametrización básica o estándar o predefinida. ¿Listo? En la parte izquierda vamos a encontrar un menú efectivamente que se llama parametrización. Y acá vamos a encontrar que es como un módulo de administración en donde yo puedo hacer la configuración o parametrización de todos los módulos que están dentro de la herramienta. ¿Listo? Acá efectivamente vamos a contar con una parte en donde me permite ingresar a mí a identificar el mapa de calor por la cual voy a establecer el lineamiento de mi metodología. Entonces, como les mencionaba, en el eje X va a ser la valoración del impacto, en el eje Y va a ser la valoración de la frecuencia. Y ustedes por defecto, el sistema va a estar predeterminado en un mapa de calor en unas escalas de 5 por 5. ¿Listo? A mano derecha, la herramienta te permite entonces efectivamente definir esos niveles de impacto y sus respectivos nombres y cuál va a ser el porcentaje representativo para cada una de esas escalas. ¿Qué es lo que hace el sistema? Hacer una redistribución equitativa por cada uno de los niveles. Si tengo 4 niveles, cada nivel me va a representar un 25% de exposición. Si tengo 5, va a ser 20, 20, 20, 20 y van a ser rangos de. ¿Listo? Eso en cuanto a la valoración del impacto y yo puedo efectivamente poner o personalizar mi mapa de calor en caso de que dentro de mi organización ya tengamos una base inicial. Eso para la parte de la valoración del impacto, ¿sí? Y eso en caso de la valoración de la frecuencia. ¿Listo? ¿Qué sucede? Puedo también personalizar los nombres, ¿sí? Bajo, medio, moderado, extremo. Y adicional a eso, lo que hace el sistema también es verlo tanto en términos numéricos como en términos porcentuales. En ocasiones cuando nosotros hacemos gestión de riesgos, llevamos, como no tenemos unos nombres, unas escalas, lo hacemos a través de números. La combinación de 1 y 5 va a ser acá en la parte extrema de mi mapa de calor. Entonces debemos llevar esos números a porcentajes porque va a estar basado en una unidad de medida de 0 a 100 en cuanto al impacto, de 0 a 100 en cuanto a la frecuencia y su respectiva redistribución de pesos. ¿Listo? Y adicional a eso, es algo muy importante y es que yo tengo que definir las estrategias, que era lo que en los slides anteriores estábamos hablando como de las zonas del mapa de calor, que era lo que estaba relacionado a el semáforo. Es la parte de los niveles de riesgo. Todos los riesgos que estén ubicados en estos 3 cuadrantes y sus combinaciones pueden ser medio con probable, bajo con improbable, bajo con posible. Todos estos riesgos que están acá en color verde van a caer en una estrategia que se va a llamar bajo y ahí es donde cae relevancia de la combinación de, dependiendo del riesgo en donde esté ubicado dentro del mapa de calor, qué tratamiento al riesgo le voy a hacer. Si lo voy a aceptar, si lo voy a mitigar o lo voy a transferir. ¿Listo? Adicional a eso, para la parametrización del mapa de calor, en la parte superior izquierda, vamos a poder encontrar con la funcionalidad de agregar una línea en caso de que el mapa de calor sea o un poco más pequeño o un poco más grande. Entonces yo puedo decir, voy a agregar una línea adicional para la valoración de la frecuencia o también voy a agregar uno en cuanto a la valoración del impacto. ¿Listo? Como ustedes ven, pues la herramienta es supremamente sencilla y suprema y muy intuitiva para su parametrización. Y luego de que yo agrego como tal las líneas en el eje horizontal o en el eje vertical, lo que tengo que hacer es pintar las zonas. Selecciono el cuadrante y le pongo el color. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que entonces todo lo que esté en color amarillo va a representar una zona. Y puedo seleccionar varios cuadrantes a la vez y ponerlos de esta forma. ¿Listo? No sé si el ejercicio lo están haciendo a la par. Quieren que demos unos segunditos mientras ustedes también terminan de hacer la parametrización.
Ahí nos pueden escribir por el chat también si voy muy rápido, los podemos esperar, no hay ningún inconveniente. Wanda, yo solo quería aclarar en este punto que, bueno, si bien tú dices la parametrización, bueno, la herramienta viene con un mapa de calor predefinido de 5x5 que podemos parametrizar. Al principio aparecía como de 4x6 porque tú ya habías hecho una eliminación. Quería aclarar eso para que todos los que estén viendo la pantalla puedan saber que sí es 5x5 el mapa de calor. Ok, listo, vale, Nico. Muchas gracias por la aclaración. ¿Listo? Y al final, después de que efectivamente culminemos con la parametrización del mapa de calor, lo que tenemos que hacer es, en la parte inferior derecha, darle en el botón guardar para que guarden los cambios asociados a las nuevas dimensiones, los nuevos pesos o el nuevo tamaño. ¿Listo? Acá pueden pasar dos cosas mientras ustedes terminan como tal de hacer el ejercicio y de crear el mapa de calor. Tú inicialmente cuando ingresas a la herramienta defines el contexto de un mapa de calor con un tamaño predeterminado, pero puede pasar de que a medida del tiempo existe un cambio cultural a nivel de su metodología. Es decir, mi mapa de calor era de 3x3, pero entonces necesito que los niveles de impacto y los niveles de frecuencia, porque metí otros criterios adicionales, tenga unas dimensiones diferentes. Entonces, cada vez que ustedes hagan cambios del mapa de calor, el sistema, a través de una funcionalidad, te va a guardar todos esos cambios metodológicos. Es decir, lo que hace el sistema básicamente es guardar una historia del mapa de calor como estaba antes con tu mapa de calor de 3x3 y luego de que hiciste la modificación, cómo quedó efectivamente ese mapa de calor y las ubicaciones de los riesgos nuevos en la zona. ¿Listo? Entonces la herramienta te está guardando esa historia para que efectivamente si alguna auditoría, control interno, revisoría fiscal o algún ente de control te pida soporte de por qué hiciste el cambio y qué pasó con la información que estaba dentro del software, tú efectivamente lo puedas soportar sin ningún problema. ¿Listo? ¿Todo Listo, claro Wanda, hasta creo acá? que todo está quedando muy claro. Nos están diciendo por el chat que ya podemos continuar. Listo. Un segundo, por favor. Espérame un segundo, por favor. Creo que dejé compartir. Listo. Ya. Luego entonces de que efectivamente creemos la parametrización, o en caso de que nos queramos ir con la parametrización ya estándar, a mano izquierda, entonces vamos a encontrar el módulo de procesos, que efectivamente era lo que hablábamos hace 8 días de definir como tal el contexto de la identificación de los procesos. Acá yo dentro del sistema puedo identificar proceso, macroproceso, subproceso. Y el paso número 2, que es la segunda etapa que estamos viendo el día de hoy, es el levantamiento de los riesgos a partir de los procesos. ¿Listo? Entonces, a mano izquierda, vamos al módulo efectivamente de riesgos y inicialmente la primera pantalla que nos va a mostrar es un panorama general de los riesgos que actualmente tenemos creados dentro de la organización. Y esto es de la organización global. ¿Listo? Y nos va a mostrar información importante como un código, que es el consecutivo, ¿sí? O una llave única por cada uno de los registros, un nombre para que efectivamente me permita identificar cuáles son los riesgos de una forma fácil, sencilla, y una comparación inherente como residual de mis riesgos. Recordemos que dentro de la gestión de riesgos, yo tengo que aplicar una serie de actividades para que esos riesgos catastróficos o los que no estén dentro del apetito siempre sean lo más aceptables o mitigarlos de alguna forma, implementando controles, implementando planes de acción o identificando como tal diferentes tipos de medida, porque al final queremos garantizar la continuidad de negocios. ¿Listo? Yo puedo o editar riesgos de los que ya están existentes acá, o aquí en la parte superior derecha puedo entrar a crear riesgos con base en la información nueva. ¿Listo? Este es el formulario de la creación del riesgo, como ustedes lo ven, es muy práctico, muy sencillo.
en donde efectivamente te pregunta cosas como el nombre. Entonces vamos a crear un riesgo que se llama pérdida de información. Le agrego un nombre y aquí en esta parte es donde yo hago la valoración del riesgo. Entonces, en términos de impacto, el sistema tiene algo que se llaman los reductores de subjetividad. La definición de reductores de subjetividad es, mediante diferentes criterios, me permitan evaluar el impacto para poder llegar a una calificación consolidada. ¿Listo? Como les mencionaba entonces en los slides, el objetivo también, y es una buena práctica, es una recomendación y sugerencia que les hago, es que podamos efectivamente evaluar el impacto en diferentes términos. ¿Listo? Continuidad de negocio, en términos económicos, en términos operacionales, reputacionales y legales. ¿Listo? Yo puedo tener, por ejemplo, efectivamente una calificación, entonces tengo diferentes rangos y estos rangos van a estar basados en los niveles de impacto y de frecuencia. Tengo entonces 25, entonces tengo bajo 25, que en términos de continuidad de negocio, 25% de exposiciones, no se generan interrupciones en la operación. Mira que al final tengo una descripción que me permite saber por qué seleccionar 25, por qué seleccionar 50 o por qué seleccionar moderado, bajo, medio, extremo. ¿Listo? Y a medida de que el usuario vaya efectivamente seleccionando los criterios para la valoración del impacto, en la parte aquí superior te va diciendo cuál es tu impacto consolidado. ¿Listo? En términos económicos, entonces son pérdidas en rangos económicos. ¿Listo? Entonces vamos a seleccionar, no sé, pérdidas superiores por encima de los 50 millones, que es la parte de extremo. Y mira que al final el sistema va calculando solito. Vamos a calcularlo también en términos operacionales, en términos reputacionales y en términos legales. ¿Listo? Y lo que hace el sistema es promediar las calificaciones o promediar los criterios que actualmente yo voy seleccionando. Eso lo hago con el impacto o efectivamente la herramienta tiene un sistema híbrido para su calificación. Puede pasar de que yo hasta ahorita estoy haciendo gestión de riesgos, no tengo estos criterios, porque esto me hace llevar una experiencia, tengo que hacer un levantamiento de información, tengo que revisar los estados financieros de la compañía, necesito definir unos rangos. Entonces yo simplemente puedo también seleccionar solo una de las opciones de los niveles de impacto, que pasa lo mismo con la frecuencia. Mira, para el cálculo de la frecuencia, yo solo estoy seleccionando alguna de estas 5 opciones que me salen allí. ¿Cuál es la ventaja también? Que yo a partir de este formulario puedo ver una visualización previa de los riesgos que estoy creando. Esto es muy útil para cuando uno se sienta, por ejemplo, con el líder de proceso, que él visualmente pueda ir identificando cuál va a ser la calificación inherente del riesgo. ¿Listo? Si cae en la zona baja, en la zona media o en la zona roja o catastrófica. Y a medida que yo vaya cambiando mis criterios de calificación, el riesgo se va a ir desplazando en el mapa de calor. Eso es supremamente importante para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Listo? Adicional a Hola, eso, sí, perdón, justo ahora que tocas el tema de la descripción, nos están preguntando si nos podrías dar un ejemplo de cómo redactar correctamente un riesgo para que no quede solamente una frase, sino que sea como un párrafo. ¿Qué elementos debería tener esta descripción? ok, listo, vale. Entonces, esto es una pregunta bastante interesante. Nosotros dentro del sistema, generalmente el nombre de un riesgo son palabras claves que me permitan identificar rápido el registro, porque recuerden, en la herramienta la idea es levantar todos los riesgos de todos los procesos, ¿sí? Pero entonces, a través del campo de descripción, entonces, donde yo puedo hacer un poco más de énfasis o detallarlo un poco mejor. Si estamos hablando entonces en términos de pérdidas de información, entonces pérdidas de información, pero ¿de qué naturaleza? Son documentos, son mails, son correos, si hablamos en términos de tecnología, entonces fue un servicio por allá en la nube en donde falló y perdí esa información o no contaba con un repositorio como por ejemplo un Drive en Google en donde nos llevaba la documentación de mis procesos. Entonces, mira que al final, dependiendo la descripción basada en un contexto,
asociada al proceso nos puede llegar a generar un poco más valor. ¿Qué otro tip les puedo brindar también? Nosotros dentro del sistema podemos personalizar el formulario dependiendo si la organización necesita crear más campos o quitar campos. Entonces, si por ejemplo es pérdidas de información, un campo interesante que podríamos agregar es el activo, en donde se vio afectado eso. Entonces podemos crear un campo tipo lista, así como estos que están aquí, en donde podamos identificar el sistema en donde se perdió esa información. Un drive, un servicio, un cloud, tenía un papel físico y podemos, por ejemplo, generar mapas de calor por esa tipificación o por esa clasificación en momento de la documentación del riesgo. ¿Listo? Nuevamente, finalizamos entonces con la descripción del riesgo. Entonces voy a poner acá pérdida de la información debido a la indisponibilidad o caída de un servicio en la nube. Es un claro ejemplo de cómo se debe hacer una pequeña descripción asociada al nombre y al contexto. ¿Listo? Adicional a eso, entonces puedo identificar los factores, que también fue otro de los slides en los que efectivamente les mencioné, si está afectando recursos humanos, tecnológicos, procesos, infraestructura, o fue a causa de un evento externo. Puedo seleccionar uno o varios, esto es una clasificación o un campo de selección múltiple, y adicional a eso, ¿qué voy a hacer con ese riesgo? Si lo voy a aceptar, lo voy a mitigar, lo voy a reducir o lo voy a transferir. De aquí la relevancia y la importancia de que yo pueda ver el riesgo en este momento en que lo estoy creando, para ver si es que yo caí en la zona roja, en la zona catastrófica, yo no lo puedo aceptar, porque los términos económicos son potencialmente muy altos, ¿sí? Entonces aquí yo también ya puedo saber con esta vista preliminar el tratamiento que le voy a aplicar a esos riesgos. ¿Listo? A mano izquierda voy a poder entonces efectivamente asociar o terminar de documentar el riesgo. La documentación del riesgo por un tema de buenas prácticas no solo está basada en un nombre y una descripción. Si quiero definir como tal el contexto del riesgo, es importante saber cuál fue su proceso, ¿sí? Entonces, yo después de que tenga los procesos previamente creados dentro de la herramienta, aquí el sistema me va a hacer una previsualización de la información que ya está creada dentro del sistema y me va a mostrar primero los macroprocesos, proceso contable, administrativo, talento, jurídico, ¿sí? Y si yo ya lo quiero segmentar o discriminar un poco mejor, es decir, llegar a ese nivel de detalle, lo que podemos hacer nosotros entonces es seleccionar proceso comercial, proceso de ventas, que es un subproceso, y adicional a eso, una recolección de cartera. ¿Listo? Entonces yo puedo acá seleccionar, asocio el proceso, ¿listo? Y me puedo devolver en caso de que ese riesgo esté identificado en otro proceso. Proceso de compras, selecciono el proceso y demás. Puedo identificar las causas y las consecuencias, que eso también hace parte de un tema de buenas prácticas para identificar cuáles son las causas y consecuencias de la identificación de los riesgos. Puedo identificar los controles que voy a utilizar para mitigar ese riesgo, que eso es para calcular el riesgo residual, que no me quiero adelantar ya que esa es la tercera etapa en cuanto a la gestión del SARO, y puedo efectivamente identificar responsables, voy a borrar acá, responsables, que es el responsable del riesgo. ¿Listo? Yo puedo identificar grupos, entonces yo creo grupos por áreas y a esas áreas o a esas personas que pertenecen a esa área, seleccionar si recursos humanos, talento, contabilidad y demás. Y acá el sistema te va a mostrar una previsualización de, por ejemplo, quién está en esos grupos. Miremos uno, el de TI. Entonces, mira que acá me muestra, en el grupo de TI está esta persona, ¿sí? Al final, efectivamente, entonces le vamos a dar en el botón crear y el sistema nuevamente me va a permitir ver como tal el listado de los riesgos dentro de la organización. ¿Qué puedo hacer acá también dentro del sistema?
filtrar por palabras claves en caso de que necesite buscar riesgos, pero no sepa, por ejemplo, de qué procesos son, o utilizar diferentes tipos de filtro para identificar, necesito conocer cuáles son los riesgos que actualmente están clasificados por reducir. ¿Listo? Y efectivamente el sistema te permite hacer esa clasificación o prefiltrar. En caso de que efectivamente hoy día lleven sus riesgos en un Excel, ese Excel se puede simplemente cargar a la herramienta de forma masiva. ¿Qué quiere decir? Estamos disminuyendo los tiempos operacionales en el sentido de que no tienes que crear un riesgo uno a uno y hacer todo este proceso que acabas de hacer. De hecho, aquí en la parte superior derecha está una funcionalidad que me permite importar los riesgos, es decir, subirlos a la plataforma o al sistema de forma masiva. La estructura del cargue, de hecho nosotros aquí dentro del sistema te mostramos a través de una plantilla, que es un Excel, una previsualización de cómo debes cargar esa información. Y el cargue o el Excel que nosotros te brindamos aquí es muy sencillo. Es un Excel con la columna nombre, con la columna descripción, con la columna impacto, con la columna frecuencia, que son efectivamente los mismos campos que estamos viendo en el formulario de la creación del riesgo. ¿Listo? Entonces va a tener una columna que se llama nombre, impacto, frecuencia, descripción, tratamiento, factor de riesgo. Y al final simplemente le doy en el botón de importar, aquí en la parte superior, selecciono el archivo, lo busco acá dentro de mi listado de archivos y le doy en el botón importar. Él automáticamente va a guardar todos los riesgos y los voy a poder visualizar en mi reporte de riesgos. En caso de que efectivamente por X o Y razón falle el cargue o haya un error o un ajuste o una columna con un nombre distinto, te va a mostrar una previsualización del registro eh, con los errores, los total de registros y los registros cargados. ¿Listo? Entonces, te va a guardar también un histórico de esos riesgos que día a día vayas creando. ¿Listo? Listo, no sé si hasta aquí ha sido claro. ¿Quisieran ver alguna otra funcionalidad? Muchas gracias, Juan David. Bueno, nos pueden ir escribiendo al chat si tienen alguna otra duda, alguna pregunta que quieran hacerle a Juan David sobre este tema de medición y evaluación dentro de las etapas del SARO. Mientras que nos van escribiendo, pues quisiera recordarles que la próxima semana tenemos nuestra tercera sesión donde, como dijo Juan David, vamos a hablar sobre controles. Igual vamos a tener una parte teórica para poder entender bien sobre los controles, cuál es su importancia, cómo se relaciona con las etapas del SARO. Y después iremos a la parte práctica y cómo podemos calificar correctamente los controles, cuál es el diseño que debería tener. Listo. Ahí para complementar entonces el ejercicio práctico, tenemos dos funcionalidades también que les van a permitir y que van a ser de gran utilidad. Uno, efectivamente entonces contamos con un Help Center en donde van a poder ver contenido de ayuda. Va a estar pues todo esto documentado a nivel de artículos, con videos, con animaciones, para que tengan como tal sus primeros pasos luego de haber entrado al sistema. Y adicional a eso, existe el módulo de reportes, que es donde efectivamente, luego de que ya hago todo el proceso de análisis, todo el proceso de identificación, es donde yo veo el mapa de calor con los riesgos ubicados dentro del sistema. Entonces, creo que ya todos creamos un riesgo de prueba, estamos dentro del software, entonces a mano izquierda va a existir una opción que se llama reportes. Y la opción a mano izquierda se llama mapa de calor. Entonces vamos a picar acá sobre el botón que se llama ver más y aquí me va a mostrar la visualización como tal del mapa de calor. Esto es inherentemente. Residualmente es después de controles. Y efectivamente entonces el sistema lo que hace
es mostrarme el mapa de calor y va a tener unas animaciones. ¿Qué significa este número que está acá en cada uno de los cuadrantes? Y es el número de riesgos que están ubicados dentro de ese cuadrante. ¿Listo? Yo vengo acá, selecciono, ¿y qué es lo que me hace el sistema? Me muestra una exposición inherente del riesgo, es decir, en esta estrategia tengo un 12,82% de exposición al riesgo y el cálculo, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es el modelo de cálculo que aplica? Y es un promedio de las calificaciones inherentes de todos mis riesgos. ¿Listo? Y a mano derecha, efectivamente el sistema lo que hace es una previsualización de los riesgos que están ubicados en este cuadrante y me muestra información básica y puntual para que yo pueda saber cuáles son esos riesgos que están en ese cuadrante. Me muestra la calificación inherente, me muestra la calificación residual y así por cada uno de ellos. Y ya si yo quiero, por ejemplo, conocer más información sobre un riesgo en puntual, lo que hago es seleccionarlo y le doy ver en el detalle. Entonces acá efectivamente me va a mostrar la calificación inherente, cómo está calificada en cuanto a las dos variables ya previamente explicadas, impacto y frecuencia, y qué controles están haciendo efecto para calcular el riesgo residual. Me va a mostrar entonces información de, en caso de que ese riesgo esté asociado a procesos, me va a mostrar una visualización previa de cuáles son esos controles que estoy utilizando para mitigar los riesgos y me va a mostrar también los responsables asociados a el riesgo. También puedo entonces efectivamente descargar en PDF, en imagen o en Excel ese listado de riesgos y el mapa de calor que está mostrando acá. En la parte superior izquierda voy a poder generar un mapa de calor en el tiempo en caso de que necesite ver la foto de mi mapa de calor en un periodo de tiempo predeterminado. Hace un mes, hace 3 meses, hace 6 meses, hace un año, y lo puedo ver tanto inherente como residual dentro del mismo mapa de calor. ¿Listo? Y adicional a eso, también puedo identificar un mapa de calor por un proceso puntual. Entonces, de ahí yo les decía, puedo generar un mapa de calor a nivel de compañía o a nivel de proceso. No sé, Perfecto. chicos, si ha sido claro, tengan dudas, sugerencias. Pueden escribirnos sus últimas preguntas porque ya el tiempo nos va quedando corto para esta sesión. Quisiera darte las gracias, Juan David, por estar en este espacio y explicarnos a mayor detenimiento el tema de las etapas del SARO, específicamente sobre la medición y la evaluación, cómo podemos hacerlo a través del software de Piranha. Antes Ok, de no, terminar, fue quisiera, un placer. muchísimas gracias, quisiera comentarles a todos nuestros asistentes que, bueno, al finalizar de este evento les va a salir una pequeña encuesta donde nos van a poder comentar qué les está pareciendo estas sesiones, qué podemos mejorar, qué les ha gustado, qué quisieran ver después, para poder seguir mejorando nuestros contenidos. Y bueno, recordarles que los esperamos la próxima semana, el jueves a las 10 de la mañana, hora Colombia, para seguir con la tercera etapa del SARO. Bueno, sin más que añadir, y viendo que no tenemos más preguntas, les agradecemos por su tiempo, que tengan un excelente día y muchas gracias nuevamente, Juan David. Bueno, con mucho gusto y estamos para servirles. Que estén muy bien. Un placer. Chao, Hasta chao. luego.